La lucha contra los Habsburgo. La actitud y conducta de Richelieu hacia los hugonotes vencidos se caracterizó precisamente por una profunda tolerancia. Los derechos religiosos y civiles otorgados por el Edicto de Nantes se mantuvieron vigentes en su mayor parte. El mismo Richelieu, que solicitaba ayuda al gobierno español para someter a la Rochela, llamándola Bastión de la herejía, ayudaba a los protestantes de Alemania, Holanda y los países escandinavos. Cuando España demostró escaso entusiasmo en la lucha por la causa común, la extirpación de la herejía en Francia, el cardenal formuló vehementes reproches al embajador español. Tenéis continuamente en los labios los nombres de Dios y la Santa Liga, y un rosario entre los dedos, pero al mismo tiempo no perseguís sino objetivos puramente materiales. Así es como actúa España. Así actuaba también Richelieu. El gobierno de Richelieu resucitó los proyectos de una gran coalición dirigida contra los Habsburgo, proyectos que la brutal e inesperada muerte de Enrique IV había sepultado en el olvido. El cardenal fue entonces el alma de la guerra a muerte, más que sorda lucha que emprendió Francia contra España y Austria, las dos grandes potencias de la dinastía de Habsburgo. Dirigió primero la contienda en forma indirecta, enviando subsidios a Gustavo Adolfo de Suecia en su campaña de Alemania y allanándole el camino en la Dieta de Ratisbona, 1630, con sus repetidos esfuerzos encaminados a anular el poder de Wallenstein, entonces general de las tropas católicas. En aquella ocasión, Richelieu recibió ayuda inapreciable de su principal agente y fidelísimo colaborador, el capuchino José. Este célebre padre, que contaba 7 años más que el cardenal, lo había ayudado en otro tiempo a obtener el favor de María de Medici, declarando más tarde que había observado pronto las excelentes cualidades de aquel aguilucho que podía contemplar el sol sin pestañear. Victoria bautizó al padre José con el nombre de Eminencia Gris, por el color de su cobulla. Una fe ardiente, imaginación, vivacidad, inteligencia y disciplina rigurosa se unieron cumplidamente para transformar a aquel extraño fraile en un gran diplomático. Con los años el padre José se forjó el gran ideal de reunir a todo el mundo católico en una cruzada contra los turcos y herejes. Ahora bien, era premisa previa que Francia asumiese la dirección de la empresa, lo que suponía que los Habsburgo perdieran su hegemonía en Europa. Aquella eminencia gris empleó a fondo toda su inteligencia en el cumplimiento de aquella difícil misión. Su diplomacia atacó a Austria en todos los países protestantes y sus generosas subvenciones le proporcionaron adeptos. En la Dieta de Ratisbona, el astuto capuchino consiguió enemistar a los príncipes alemanes con el emperador, logrando uncir de esta manera el particularismo político alemán al carro triunfal de Francia. Política exterior. Los éxitos militares de Gustavo Adolfo le facilitaron asimismo a Francia la posibilidad de adquirir una posición de fuerza en Alemania, sin verse obligada a intervenir con sus propias tropas, pero en sus triunfales correrías Gustavo Adolfo amenazaba con superar a su propio proveedor, en cierto modo, pues la muerte del monarca sueco llegó en el momento oportuno para los planes de Richelieu. Sin embargo, como la acción militar de Nördlinga iniciara en 1634 un periodo de graves reveses para los enemigos del emperador y para los aliados de Francia, Richelieu se vio obligado a pasar de la guerra sorda e indirecta a la acción militar directa. En aquel entonces el duque Bernardo de Weimar se convirtió en el representante de los intereses franceses en Alemania, pero al igual que Gustavo Adolfo, quiso Bernardo también actuar por cuenta propia. Del mismo modo, desapareció en el momento más oportuno para Richelieu. Los territorios conquistados por el duque fueron a parar a manos de Francia y las tropas de su difunto aliado pasaron a su servicio. A la intervención directa de Francia en la guerra de Alemania y en 1635 sobrevino la declaración de guerra a España. En 1640 Richelieu apoyó a los rebeldes de Cataluña y ayudó a los portugueses en la lucha que sostenían por su independencia. Pero ni Richelieu ni Luis XIII recogerían los frutos de aquella acción prolongada contra la dinastía burguesa en sus dos ramas, española y austríaca. El gran cardenal murió en diciembre de 1642. Luis demostró su profunda admiración hacia el gran cardenal desaparecido, continuando su misma política como si él siguiera viviendo, y además nombró para el puesto vacante al cardenal italiano Mazzarino, a quien Richelieu, antes de morir, había recomendado al monarca como el gobernante más capacitado. Durante los últimos años de su vida, el cardenal había iniciado a su sucesor en todas las intimidades de su política, incluso en los detalles más secretos, aunque por poco tiempo el rey pudo apreciar la eficaz colaboración de Mazzarino. Pronto
se comprobó el golpe mortal terrible que recibió el monarca al perder a Richelieu. A finales de 1643 a Luis se le agravó la enfermedad, tuberculosis, que lo minaba desde hacía años, expirando en mayo de 1643, 5 meses después que su ministro. Richelieu y la grandeur de Francia. En el balance de las actividades francesas en esta época debe notarse en el haber de Richelieu un interés profundo y constante por el desarrollo industrial de Francia, con su comercio y su marina. Decía Richelieu que España, los Países Bajos e Inglaterra debían su engrandecimiento al mar, que hallándose Francia sin fuerzas marítimas recibía impunemente las ofensas de sus vecinos, y que no existía un reino tan bien situado y tan rico de todos los medios necesarios como el francés para hacerse soberano de los mares. El cardenal agregaba además en sus memorias: nos hace falta una marina, del poderío de los mares depende que se acabe el orgullo con que nos miran Inglaterra y los Países Bajos, y que queden para siempre destruidos los hugonotes. Richelieu fue un gran hombre de Estado, pero también un hábil economista, y se le ha considerado como uno de los fundadores del sistema económico al que se ha dado el nombre de mercantilismo, doctrina que se aplicaría durante más de un siglo en la mayoría de las naciones europeas. Francia, observaba en sus informes, es tan gran productora de trigo, abundante en vino y tan rica en cáñamo para tejer las lonas y cordaje necesario para la navegación que España, Inglaterra y todos nuestros vecinos necesitan recurrir a ella, y con tal que sepamos aprovecharnos de las ventajas que la naturaleza nos ha concedido, podremos obtener dinero de quienes pretendan obtener estas mercancías nuestras tan necesarias, sin tener que solicitar demasiado sus géneros, que tan poco útiles nos son. Tejidos de España, de Inglaterra y de Holanda, no los necesitamos, a no ser para fomentar el lujo. Podemos fabricarlos tan buenos como ellos, comprando lanas en España, como todos hacen. Incluso podemos adquirirlos con mayor facilidad intercambiándolos con nuestros cereales y lonas, y granjeándonos así doble ganancia. Francia se halla bastante industrializada para poder prescindir, si lo desea, de las mejores manufacturas de sus vecinos. De este modo nos será muy fácil privarnos de un comercio poco provechoso que solo sirve para fomentar la holganza y aumentar nuestro lujo, y en cambio podemos interesarnos por un tráfico que puede incrementar aún más nuestra abundancia y dar ocupación a nuestros marineros, de tal suerte que nuestros vecinos no se aprovechen económicamente a nuestras expensas. En los tiempos de Richelieu, la seda, los tapices, gobelinos, y los brocados franceses alcanzaron un auge y prosperidad enormes, tanto que en Tours solo la industria de la seda ocupaba a más de 20.000 obreros. En el terreno comercial y marítimo, Richelieu se proponía minar la influencia y el poderío de Inglaterra y de Holanda. Hizo construir más de 100 barcos de guerra. Por tal motivo puede ser considerado como el fundador de la marina francesa. En aquella época Francia podía hacer frente a Inglaterra como potencia naval, y si en el siglo XVIII la flota francesa se vería netamente superada por la Marina Real Británica, debe achacarse la culpa a los ministros que iban a suceder a Richelieu. La dominación francesa en las Antillas data también de los tiempos del Gran Cardenal. La colonia del Canadá, fundada durante el reinado de Francisco I, ofrecía excelentes perspectivas. Quienes tomaron parte más activa en la colonización francesa fueron los marinos de Normandía. Expertos marinos y hábiles mercaderes, poseían a la vez el espíritu de aventura y la energía indispensable para llevar a cabo tales empresas. La época de Richelieu fue asimismo célebre por su intensa actividad literaria, aunque el Estado tuviera a su cargo el cuidado y vigilancia de la empresa. Desde 1611 inspiró las ediciones de El Mercurio francés, la responsabilidad de cuya dirección recaía en parte sobre el padre José. Por otro lado, cuando Teofrasto Renaudot fundó en 1631 la Gaceta de Francia, Richelieu se apresuró a proporcionarle artículos oficiosos. El cardenal tuvo en cierta ocasión noticia de que varios literatos se reunían en casa de Valentín Conrad, secretario del monarca. En 1634 dispuso que se quedaran agrupados en una sociedad privilegiada que se llamó la Academia Francesa y se adjudicó el título de protector de la misma. Para conservar sus pensiones, los académicos se veían obligados a cantar las glorias de Luis XIII y de Richelieu. Este pretendía además consolidar la superioridad artística de la lengua francesa, este idioma que hablamos y que nuestros vecinos hablarán también muy pronto, si nuestras conquistas continuarán en lo sucesivo del mismo modo como han comenzado. De aquí su preocupación en regular los términos de las frases mediante un extenso diccionario y una gramática lo más perfecta posible. Uno de los aspectos negativos del régimen administrativo de Richelieu fue la situación financiera. El cardenal no consiguió volver a colmar el erario público que tan admirable
considerablemente había sido saqueado por María de Medici. Para costear los gastos de una política exterior onerosa, Richelieu se vio obligado a aumentar considerablemente los impuestos. Más aún, la percepción de esto se fundamentaba en el execrable sistema del arriendo. De este modo, la corona solo disponía de la mitad de los ingresos fiscales, aun cuando se percibe de todas las gabelas casi 19 millones, observa Richelieu, solo quedan para las arcas reales 5.500.000 libras, pues el resto, que asciende a cerca de 13 millones, se emplea en el pago de las rentas creadas sobre dichas gabelas o en el de los emolumentos, tasas y derechos de los oficiales de las Salinas o del Parlamento de París, Cámara y Tribunal de Cuentas, Gran Consejo o secretarios de Rey, y aun cuando todos los demás arrendamientos del Estado produzcan 12 millones de libras, a Rey solo le llegan 10, pues hay que descontar más de 2 millones que están destinadas al pago de diversas rentas, honorarios de oficiales, tasas y derechos enajenados. Situación muy poco ventajosa para el crédito del Estado. En efecto, ocurría a menudo que la corona en determinadas operaciones tenía que pagar hasta el 30% de interés. A pesar de esta situación financiera, personalmente el cardenal no se privaba de nada. Sus rentas anuales no dejaron de incrementarse, culminando al final de su vida en una fortuna de casi 3 millones de francos, mientras que el rey de Francia vivía con sencillez, incluso en el seno de una relativa pobreza. Su primer ministro se rodeaba de un lujo principesco, como más tarde también haría Napoleón, parecido a Richelieu en muchos aspectos. El cardenal designaba a sus parientes para los más altos puestos del Estado, nombrándolos obispos, mariscales o almirantes. En cuanto a las mujeres de la familia, las casaba ventajosamente con condes, duques y príncipes. La Guerra de los 30 años. La última gran guerra de religión. Alemania antes de la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años fue en realidad una continuación de la lucha en los tiempos de la Liga de Esmalcalda. Comenzó en 1618 en Bohemia con una rebelión que muy pronto prendió en Alemania. Toda Europa se vio al fin complicada en ella a causa de la intervención de Dinamarca, luego de Suecia y finalmente de Francia, y por el hecho de que en Alemania esta guerra se confundió ideológicamente con la interminable entre España y las Provincias Unidas. En realidad esta guerra general hubiera podido estallar antes, en 1610, pero el asesinato de Enrique IV permitió una tregua de algunos años. Después de la campaña de Esmalcalda, Alemania había vivido inmersa en una calma relativa, mientras que las guerras de religión hacían furor en Francia y en los Países Bajos. La paz religiosa de Habsburgo no tenía de paz sino el nombre, de hecho solo constituía un armisticio. Cierto es que el protestantismo había sido formalmente reconocido en Habsburgo, pero sobre una base defectuosa, ya que no era el pueblo a quien se concedía la libertad religiosa, sino al soberano o jefe de Estado, cuius regius eius religio, es decir, la religión del pueblo sería la del monarca respectivo. Además, el tratado se prestaba a ser interpretado de dos modos diferentes. Sus diversas cláusulas habían sido redactadas en forma expresamente vaga e inconcreta para concertar una paz cualquiera, lo más rápidamente posible. Cuando hubo que aplicarlas en su sentido estricto, el odio religioso latente experimentó un incremento de violencia. Pronto quedó inundada Alemania por una oleada de libelos tan cargados de mentiras e injurias que únicamente la propaganda masiva de la última guerra mundial ha podido superarlos en indignidad. Los luteranos iban a la guerra con la consigna de que el Papa es el anticristo, un gemelo bastardo del anticristo oriental, Mahoma. Por su parte, los jesuitas no eran más moderados con respecto a Lutero y su doctrina. La compañía se cebó literalmente en ciertas declaraciones imprudentes que el impulsivo ex agustino había dejado escapar, al parecer en el fuego de su predicación, sirviéndose de ellas para sostener que Lutero y no el Papa era el anticristo. Las 6 letras que forman el nombre de Lutero parece que correspondían tanto en hebreo como en griego al número 666, cifra de la bestia en el libro del Apocalipsis, seres humanos a quienes sus directores espirituales ordenaban recíprocamente llamarse hijos del diablo y aborto del infierno, evidentemente no podían vivir en paz.